El videojuego es para muchos la vía perfecta de desconexión en un día cualquiera. Desde que te levantas, tanto en la vida como en el videojuego, hablamos de ensayo y de error. Podemos coger el coche en un día de lluvia o quizá tomar el transporte público. Saltar a por la seta con Mario a riesgo de que te caigas al agua y mueras, o quizá echar a correr sin más y ya la coger en otro momento. Tomar Fanta de limón o Fanta de naranja a la hora de comer, o elegir terroristas o antiterroristas en una partida de Counter-Strike esporádica antes de dormir. Nuestro día a día también entiende otro concepto, la estamina. Comprendiendo el concepto de estamina como el nivel de vida, de resistencia que tenemos, no estamos muy lejos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, del nivel de vida que puede tener Ryu en una partida casual de Street Fighter. Por eso, como si de la vida se tratara, desde el principio de los tiempos el videojuego esporádico se ha basado en ese ensayo o error. Había que golpear la pelota del Pong hasta que fuera posible y la perdieras. O jugar al Space Invaders hasta que recibieras un golpe mortal y tuvieses que echar otros 5 duros en la máquina recreativa. Esta estamina podemos entenderla como la resistencia mental en un videojuego, y es un término muy de moda. Hasta el propio Donald Trump lo usó en la campaña electoral. Se ve que es bastante gamer. She doesn't have the look, she doesn't have the stamina. I said she doesn't have the stamina. And I don't... En definitiva, todo depende del ensayo y del error, y de aceptar un conjunto de reglas. Dice Jesper Juhl que jugar a un videojuego no es más que interactuar con reglas reales mientras imaginas un mundo ficticio, e interactúas con él. Bajo esta composición de ficción, nos imaginamos a todos jugando al World of Warcraft, destrozando monstruitos en el Half-Life o rescatando a la princesa de Mario. Sin embargo, hay gente que quiere experiencias de verdad, que quiere experiencias reales. Y es que precisamente hablando del World of Warcraft, Spencer hacía hincapié en esto de las reglas. Y es que, ¿cómo sabemos que un jugador juega al WoW queriendo acabar con la campaña o simplemente es un troll que lo que quiere hacer es molestar un poco? Pues no lo sabemos. Al igual que en una película, no sabemos si una pareja juega en un café al ajedrez o simplemente está fingiendo y actuando conforme al guión. Y este es el objeto clave, es que el jugador actúa siempre conforme a unas reglas y conforme a unas actitudes. Asumiendo las propias reglas del juego, cada persona crea su perspectiva, su objeto mental de ese mismo juego. Y por ello hoy me interesa hablar de los videojuegos de simulación deportiva. Haciendo una sencilla búsqueda en Google, me dicen que el juego de simulación es aquel en el que se reproducen sensaciones que en realidad no están sucediendo. Pretenden reproducir tanto las sensaciones físicas, como puede ser la velocidad, aceleración, el entorno, y una de sus funciones es dar una experiencia real de algo que no está sucediendo, y así no ponen en riesgo la vida de nadie. Bajo esta perspectiva, puede ser un perfecto futbolista o golfista, pero oye, nadie sabe cómo ha llegado al terreno de juego. En los últimos años, la necesidad de una mayor inmersión y de una experiencia más propia en el mundo de los videojuegos ha llegado de igual manera al videojuego de deportes, y falta hacía. En un mundo como el actual, donde empezamos a coquetear un poco con la realidad virtual, con la realidad mixta y nuevas tecnologías que nos dejan de sorprender, el típico videojuego de fútbol, baloncesto o de simulación automovilística se quedaba solo en meter ese gol, anotar ese triple o llegar el primero a la meta, sin ir mucho más allá. Soy una persona clásica, que ha pasado de marcar goles con Rivaldo en una PS1 a hacerlos con Messi en una PS4. Sin embargo, las necesidades del consumidor eran otras, eran más de acercarse a la emoción, de que se acabara la estamina, de ver cómo era el postpartido, de no jugar si no quieres, y no tanto en solo ir a meter el gol. Por eso, nos ocupa analizar en el día de hoy conceptos como los ofrecidos en NBA 2K16, del que hablaremos largo y tendido y ya lo hablamos en su momento en clase, FIFA 2017, que ofrece un modo historia muy parecido al que trabajó Spike Lee en NBA 2K16, y Fórmula 1 2016, el que por fin nos introduce en la vida del paddock y en ser el piloto, no solo las manos dentro del bólido. Y es que la batalla ha llegado definitivamente al mundo de los videojuegos. La primera experiencia la podemos encontrar con Electronic Arts y con su atrevimiento para la primera edición de los Sims, allá por el año 2000, ha llovido mucho por el momento. Y más recientemente otros juegos como Call of Duty en el campo de los shooters, juegos de tablero como el League of Legends, o no olvidar plataformas como la de los Miitomo dentro de Nintendo Wii, nos ha llevado a que el mundo de los videojuegos entiende que el usuario quiere en muchas ocasiones sentirse dentro del videojuego mismo, y pese a esto, el videojuego deportivo parece hacer oídos sordos. El estudio Sonic G dice que los jugadores tienden a construir versiones idealizadas de su propia figura, prefiriendo crear personajes que son más altos, musculosos o voluptuosos en comparación a la percepción del propio cuerpo. Pero esto ocurre sobre todo cuando el jugador tiene una percepción negativa de sí mismo, generando una experiencia de juego completamente distinta y pudiendo llegar al efecto Prometeo, un efecto que te permite cambiar tu físico a voluntad, tal y como hacía el dios griego. Así,
Éramos capaces ya de montar nuestra familia o de destrozar a todos con una pentakill, pero sin embargo no podíamos ser el delantero centro de nuestro equipo de fútbol favorito, y no tenía mucho sentido. Ha habido experiencias anteriores en el mundo de los videojuegos en torno a esa inmersión del jugador, y un buen ejemplo es Virtua Tennis, el cual desde hace unos 10 años aproximadamente ya permitía la personalización del jugador, incluso pudiendo programar su temporada. Y lo cierto es que los simuladores deportivos comenzaban a introducir al jugador en esa experiencia, pero sería el año 2016 el que pegó el cambio completamente. Y es que las llegadas tanto del modo historia de 2K16, dirigido por Spike Lee, donde descubres la cala mala del deporte y cómo mina en tu juego con experiencias de alcohol, de excesos, muertes de familiares, se le ha sumado la figura de FIFA 2017, el cual en eSports ha creado el modo El Camino, en el cual a través de la figura de Alex Hunter juegas tu carrera, pudiendo ser desde el más aplicado en la cancha al más fanfarrón, pudiendo despotricar en Twitter o saltarte algún que otro entrenamiento si te apetece. El mundo de los videojuegos deportivos ha avanzado más allá del mero modo televisión, donde emulábamos las retransmisiones deportivas, con sus comentarios por supuesto, a un modo más one person view, donde vamos todo a la espalda, donde somos nosotros los que dirigimos la acción. No nos separamos del avatar ni acabada la jornada deportiva, y es algo mucho más caro, pero también necesario. Otro caso curioso es el del Fórmula 1 2016. El videojuego de Codemasters, años anteriores, en 2015-2014, decidieron no sacar un modo historia porque no le veían mucho sentido. Sin embargo, en el año 2016 dieron el salto definitivo al mundo de la simulación, haciendo todo tal y como es decir, se depuró muchísimo la simulación, haciendo un juego mucho más difícil de jugar. Esto es un producto de nicho, y también se fue al paddock. Tienes que hacer pruebas para las escuderías, tienes que hacer entrenamientos, tienes que enfrentarte a la prensa, y ser campeón del mundo no es cosa de una buena tarde. Evidentemente esto es un producto de nicho, por supuesto. Para el fanático es magnífico, y rompe el juego en esa cuarta pared en el faranduleo de la Fórmula 1, la cual conocemos de sobra por la televisión, pero el videojuego todavía no se había metido. Yendo un poco a otro concepto, el de la cuarta pared, ya saben que nace en los primeros tratados de Diderot sobre la poesía, allá en mediados del siglo XVIII. Y es perfectamente llevado de nuevo al mundo del videojuego y al área del simulador deportivo que nos ocupa, lo cual a mi parecer deja clara la necesidad de retroalimentación de las artes clásicas para el estudio del videojuego. Al igual que Mario te miraba a la cara cuando acababa el juego, el nivel en tu Game Boy Advance y te felicitaba, o incluso juegos indie ya estudiados como Stanley Parable te volvía loco dentro del videojuego, el videojuego deportivo lo único que puede hacer es romper la cuarta pared saliendo de la mera realización televisiva y haciendo al individuo partícipe del mundo del deporte en su completo esplendor, incluso fracasando si es preciso. De hecho, lo más gratificante es saber que no todo es tan sencillo. En definitiva, esta tendencia responde a la demanda del usuario. Si juego yo, tengo que ser yo. Y bajo todo esto, pese a ser de los últimos géneros en adaptarse a este clima, lo cierto es que los videojuegos deportivos han aceptado el reto teniendo muy buena nota. Vivimos en la sociedad del prosumer, la sociedad inmersiva, y era ya imposible valorar un juego deportivo sin que en cierta dosis hubiese trauma, aunque sea algo pobre. Dice Mackenzie Work que una nueva persona histórica acecha la Tierra, el jugador. Y somos nosotros, nos guste o no. Eso es lo bonito, eso es lo que verdaderamente inquieta. Esas sensaciones, por ejemplo, con los Sims de no saber si entras o si sales del juego. Esa sensación por fin ha llegado a los videojuegos deportivos. A través de cinemáticas entre partidos, recibir la bronca de tu entrenador o poder negarte a dar una rueda de prensa si no te apetece, son detalles que enriquecen la experiencia del usuario y que abren la veda a un videojuego con diversos finales alternativos más allá de empujar la pelota a la red o acabar primero. En definitiva, estamos hablando de nuevo, a modo de cierre, de ensayo y error. Ese ensayo y error que nos persigue día tras día. Y es que sí, después de 8 horas de trabajo, muchos atascos, agobios, hay gente que le apetece llegar a casa y centrarse en su alter ego digital, el cual hasta hace poco tenía que ser Solid Snake o Ezio Auditore. Pero ahora no, ahora puedo ser yo, puedes ser tú, porque la pared se ha roto. Por fin la pared se rompió y por fin somos nosotros. Espero que os guste el ensayo, y esto es un gameplay, parece un gameplay, no lo es realmente, no os pido like, no os pido suscripciones, pero sí que penséis un poquito a ver si os apetece esa figura de ese jugador que por fin eres tú en la pantalla virtual. Un abrazo.